Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, segunda parte del trabajo con formularios en Angular, específicamente formularios reactivos. En este video vamos a continuar la implementación del módulo de médicos, donde vamos a terminar la implementación del formulario, aplicando validaciones a los campos y algunos otros temas interesantes en el trabajo con formularios reactivos en Angular. Los invito a quedarse hasta el final, ya comenzamos. Lo primero que voy a hacer es crear en mi componente de formulario, voy a crear una propiedad o un atributo que en este caso va a ser un form row, que va a ser de tipo form row. Y este form row debo entonces importarlo de Angular Form. Acá entonces le voy a colocar el signo de exclamación para indicar que no voy a inicializar en este momento el objeto form row. Este objeto es el que me va a permitir modelar los formularios y ustedes van a ver a continuación, para lo cual vamos a crear una función que le vamos a llamar initForm. Esta es una forma que yo suelo utilizar para organizar lo que es la creación e inicialización del formulario. Entonces tenemos el método initForm y este método lo vamos a llamar acá en el onInit. Recordemos que esta función dentro del flujo de ejecución de Angular, básicamente esta función se ejecuta una vez que el componente está inicializado. Entonces acá yo voy a llamar a la función initForm para que se inicialice el formulario. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí adentro? Básicamente aquí adentro vamos a decir this.formGroup, o sea, la propiedad que acabamos de crear es igual a. Y aquí vamos a definir lo que es la inicialización del formulario. Para esto necesitamos inyectar un objeto que básicamente es, vamos a definir como privado, le vamos a llamar FB, y esto es un for builder, que es un objeto que también viene de los formularios de Angular y que es el que nos va a permitir entonces realizar algunas configuraciones que vamos a necesitar. Entonces aquí vamos a inicializar un grupo de formularios y esto lo hacemos básicamente creando un objeto y pasándoselo a la función grow. Entonces, básicamente este objeto que debe tener todas las propiedades del formulario. Recordemos, cédula. Ahora vamos a definir a continuación qué debo asignarle a la cédula. Sería cédula, nombre, apellido paterno. Estos nombres que estoy definiendo acá van a ser los nombres que yo voy a trabajar en mi formulario y es recomendable que coincidan con los nombres que tiene cada uno de los campos en la base de datos para que sea más simple lo que es el mapeo de los mismos. Entonces aquí yo tengo nombre, apellido materno, es especialista. Entonces voy a mantenerlo de esa manera. Apellido materno es especialista y tengo el campo habilitado. ¿Sí? Digamos que esos son los campos que yo voy a manejar de los médicos. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? En cada uno de de estas propiedades, yo voy a realizar una serie de configuraciones. Eso lo hago colocando corchete y vamos a definir entonces un array que básicamente va a definir una serie de propiedades. Entonces, primeramente, ¿qué voy a definir? Voy a definir un value. Este value va a ser el valor inicial que va a tener el campo cuando se crea el formulario. En este caso, el campo cédula, yo quiero que aparezca así vacío. Entonces lo puedo inicializar o bien con un string vacío o directamente lo puedo inicializar con null. Entonces en este caso lo voy a inicializar con null. Vamos también
Mejor me voy a copiar. Y vamos a inicializar lo que es el nombre, el apellido paterno, materno, es especialista e inhabilitado. Ahora bien, en el caso de el es especialista y el habilitado, como son propiedades booleanas, pues aquí entonces tengo que inicializarlo con una propiedad booleana. En este caso, es especialista, yo voy a decir false, porque inicialmente cuando se abra el formulario va a estar así en falso. Y en el caso del es habilitado, lo voy a definir en true inicialmente. Digamos, estos son propiedades de inicialización del formulario. Entonces, de esta manera hemos definido las propiedades o los valores iniciales que va a tener cada uno de los campos. Vamos a definir ahora otra propiedad que básicamente es un array de validadores. De esta manera es que Angular permite definir una serie de validadores para cada uno de los campos de los formularios. En este caso podemos utilizar validadores que ya existen o que están implementados en Angular, o podemos crear validadores propios. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar el validador de Angular para definir que el campo es obligatorio, o sea, la cédula es un campo requerido. Entonces, para esto utilizamos la palabra validators.require. Y de esta manera estamos diciendo que la cédula es requerida. De la misma manera, el nombre es requerido, el apellido materno es requerido, el apellido materno no, es especialista, es requerido, y el habilitado o no también son campos requeridos. Aquí hemos utilizado como validador el validador requerido, pero también podemos agregar otra serie de validadores. Por ejemplo, pudiéramos agregar que un validador personalizado para definir que los campos no pueden estar con un texto en blanco, o incluso para hacer una validación específica sobre el campo cédula, que generalmente tiene una estructura definida, y nosotros podemos decir, bueno, aplicar una validación sobre esa cédula personalizada. Eso lo vamos a hacer más adelante. De momento vamos a dejarlo solo con los validadores, el validador de campo requerido. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para enlazar de alguna manera esto que hemos definido acá con lo que tenemos en nuestro HTML? Entonces, esto precisamente lo hacemos a través de unas propiedades o etiquetas HTML, donde yo tengo que definir aquí for control name para cada uno de mis campos. Entonces, en este caso, for control name, ¿y qué yo debo colocar acá? Debo colocar exactamente el nombre que he utilizado acá. En este caso, sería habilitado. Entonces, me voy a copiar esta propiedad y le voy a pegar acá. Y en este caso sería cédula. Acá sería nombre. Apellido paterno. Apellido materno. Y es especialista. Fíjense que los nombres que he utilizado son exactamente los mismos que tengo definido acá. De esta manera Angular va a saber que este input se corresponde con el campo nombre que está definido en mi formulario, que va a tener un valor inicial en null y va a tener también un validador de campo requerido. Es decir, Angular se va a encargar de aplicar esta configuración sobre este campo, y lo va a hacer precisamente porque hemos indicado con el for control name cuál es el control o el campo que se está refiriendo a cada uno de los que he definido acá. ¿Sí? Entonces, adicionalmente a esto, es recomendable también colocar la propiedad name. Me voy a copiar. En cada uno de los casos colocar la propiedad name. Y la propiedad name podemos colocarle también exactamente el mismo valor.
para definir en este caso lo que es el name de cada uno de los campos, ¿sí? Salvamos. Y aquí, ¿qué me está faltando? Me está faltando una configuración acá a nivel de formulario. Fíjense cómo nosotros habíamos definido este form group, que básicamente es el grupo de formulario con el que yo estoy creando el formulario. Por lo tanto, tengo también que definir ese en el HTML dentro del formulario. Debo definir la propiedad form group y le debo definir lo que es el form group. En este caso estamos teniendo un error. ¿Por qué es este error? Como ustedes saben, les he explicado anteriormente que Angular está dividido en una serie de módulos y siempre que vamos a utilizar cierta característica que pertenezca a un módulo determinado, debemos importar ese módulo. En este caso, Form Group pertenece al módulo de formularios reactivos y necesitamos entonces agregar acá lo que son los formularios reactivos. Entonces, podemos importar acá lo que es Reactive Form. Fíjense que se importó acá del componente de formulario y ese Reactive Form tenemos también que exportarlo. Si regresamos entonces al HTML, veamos cómo ya no tenemos el error. Entonces, de esta manera hemos indicado que este formulario está atado a este form group y cada uno de estos campos están entonces atados o relacionados con cada uno de los campos dentro de ese formulario. Adicionalmente, vamos a regresar acá a la definición de cada uno de los campos del formulario y además de definir la propiedad value o el valor inicial, vamos a agregar también la propiedad disable. Vamos a ponerle de momento falso a todo. Luego vamos a modificar esto. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a modificar esto después? Porque recordemos que el mismo formulario lo vamos a utilizar para crear, para visualizar y para editar. Entonces, cuando el formulario está en modo creación, debe estar con deshabilitado en falso, para que los campos estén habilitados y permita digitar cada una de las propiedades. Sin embargo, cuando está en modo de visualización, pues debe solo visualizar los datos, más no permitir la edición. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces vamos a salvar y veamos qué tal está el formulario. Fíjense cómo aquí tengo la cédula con un asterisco, apellido paterno con un asterisco, el nombre con un asterisco, apellido materno no tiene asterisco. ¿Esto qué significa? Como ya nosotros indicamos que estas propiedades iban a ser de manera requerida, pues Angular automáticamente le coloca ese asterisco para visualmente indicar que son campos obligatorios. Fíjense cómo, si yo abandono el campo sin digitar nada, se coloca en color rojo. Ya aquí está, digamos, utilizando o aplicando de manera automática la validación que yo he definido. Igual pasa en el nombre, en el apellido paterno, y en el apellido materno no sucede, ya que el apellido materno es opcional. Fíjense también cómo acá el habilitado está marcado por defecto, y esto es porque la propiedad inicial la colocamos en true. Fíjense cómo aquí, si yo le pongo false, entonces inicialmente va a estar inhabilitado. De la misma manera, si es especialista, yo le pongo true. Fíjense cómo aquí ya está habilitado inicialmente. De esta manera podemos comprobar que está existiendo un enlace correcto entre la información o la definición de cada uno de los campos y lo que se está ejecutando del HTML. De igual manera, la cédula, por ejemplo, si el valor inicial yo quisiera definir 1, 2, 3, fíjense cómo acá al momento de crear, pues ya aparece preestablecido el valor 1, 2, 3. En este caso voy a deshacer, ya que eso no es lo que quiero, ¿no? Y digamos que tengo el formulario inicializado.
Entonces voy a dejar hasta aquí este video. El tema de formularios en Angular es bastante extenso y no quiero hacer el video demasiado largo. En el próximo video vamos a estar finalizando la implementación del formulario, el envío al backend de los datos, la persistencia en la base de datos y aplicando quizás algunas validaciones adicionales, algunos elementos que enriquezcan un poco lo que es este formulario que hemos venido trabajando. Los espero en la próxima entrega de este curso